Hola, en esta oportunidad te comentamos acerca de la tragedia y más precisamente de la obra Medea, escrita por el autor Eurípides. A continuación te presentamos las experiencias emocionales sobre la obra de los integrantes del grupo. Medea es una tragedia griega escrita por Eurípides que muestra el poder de las pasiones humanas. Medea había ayudado a Jasón a conseguir el vellocino de oro, pero él la traiciona al casarse con otra mujer. Llenándose de dolor y venganza, ella rompe con el orden familiar y social. Envía regalos envenenados que matan a la nueva esposa y al rey. En un acto extremo, asesina a sus propios hijos. Este final refleja lo que caracteriza a la tragedia griega, como el ser humano dominado por sus emociones y enfrentados a un destino inevitable, que queda atrapado en la desgracia. La obra no solo cuenta una venganza personal, sino que muestra la esencia de la tragedia, el choque entre los deseos humanos y los límites impuestos por la sociedad y los dioses. Luego de mi lectura sobre la obra de Medea, puedo decir que me deja una impresión muy fuerte y crucial, siendo un texto que desafía al interés de los lectores de una manera directa y en lo que me concierne a mí mismo de esta sería la tragedia de Eurípides y la forma en la que presenta a una mujer que a pesar de ser una víctima de la traición de su esposo, toma el control de su destino de una manera tan brutal y radical, donde debo destacar que la obra profundiza la reflexión sobre la naturaleza del amor, el odio y la moralidad. Digo esto porque el amor pasional de Medea por Jasón se transforma en un odio destructivo que no conoce límites, ya que, aunque los actos de esta misma son horribles, el texto nos obliga a empatizar al menos en parte con su dolor y su humillación, siendo estas escrituras una montaña rusa emocional que te confronta con las partes más oscuras de la condición humana. Al leer la obra escrita por Eurípides, conocí un personaje que en lo personal me fascinó, pues encontré en Medea un personaje rico y a la vez complejo, rico por su esencia y la combinación justa entre hechicera, madre y una mujer traicionada, y complejo por la encrucijada en la que se vio provocado por el dolor de la traición de su amado esposo Jasón. Así también la obra deja ver cómo aspectos como la venganza, algo totalmente mal visto en la actualidad, en esa época era algo tan natural, y cómo la infidelidad es algo naturalizado de esa época y en nuestros días. Cabe mencionar que la lectura de la obra de Eurípides es súper accesible para el lector contemporáneo, por lo que recomiendo su lectura y así descubrir la esencia de Medea que reside en la venganza despiadada de una mujer traicionada y humillada, que busca destruir a Jasón y su nueva vida hasta las últimas consecuencias, lo que lleva a cometer el acto más extremo, el filicidio, la muerte de sus propios hijos. Todo ello impulsado por un orgullo herido y el deseo de asegurar su propia inmortalidad política y personal. La obra de Medea me provocó pasar por diferentes emociones como el dolor, la traición y la venganza en sus formas más crudas. La escena que me conmovió fue la que Medea decide asesinar a sus hijos para castigar a Jasón. Es algo tan desgarrador, lo que me lleva a cuestionar los límites del amor y la justicia. Medea es inteligente, poderosa y capaz de tomar sus propias decisiones hasta llegar a puntos extremos. Mi experiencia emocional con la lectura de Medea me hizo sentir una profunda conmoción. La obra me despertó sentimientos encontrados, por un lado la compasión hacia Medea porque su dolor y traición me parecieron profundamente humanos, pero al mismo tiempo horror y rechazo frente a las decisiones extremas que toma. También en la obra experimenté asombro al ver cómo una obra escrita hace tantos siglos todavía puede transmitir con tanta fuerza pasiones universales como el amor, los celos, la venganza y la desesperación. La tragedia. ¿Qué es? Y sus características. El término griego tragoidia, del que deriva el nuestro tragedia, no significa otra cosa que canto al macho cabrío. Los griegos discutían si se debía la denominación a que el premio para el mejor canto era un macho cabrío o a que se sacrificaba un macho cabrío mientras se ejecutaban los cantos. Las especulaciones modernas han agregado otra teoría, la de que el macho cabrío encarnaba a Dionisio,
y el canto se entonaba en el ritual de su muerte anual. En Atenas había ciertas danzas relacionadas con Dionisio, el dios no solo del vino, sino de la fertilidad y de la conmoción extática. En su honor se entonaban cantos acompañados de danzas y desde épocas muy primitivas se había establecido un género artístico, esa manifestación compleja conocida como ditírambo, que refería a un mito y lo ilustraba sin duda con cierta acción. La representación pública de ditírambos era ya considerable en la segunda mitad del siglo VI. Por una parte, este tipo de canto se convirtió en un género de la lírica coral, pero antes de haber llegado a su forma definitiva como tal, engendró una forma nueva y distinta que evolucionó hasta transformarse en la tragedia. Características. Todo drama tiene sus principios en las danzas miméticas, en las que los danzarines se identifican con ciertos personajes y se visten, se pintarrajean o se enmascaran para mantener esa ficción. Su finalidad religiosa o mágica es el deseo de entrar en una relación más estrecha con seres naturales y, por lo general, el conseguir de ellos que hagan algo. El número de actores se aumentó de 1 a 2 y eventualmente a 3 y 4, pero nunca a más, en tanto que el coro quedó fijado en 15 miembros. La representación se hacía en un espacio circular o pista de danza. Detrás había una decoración simple y convencional, el frontispicio de un palacio con una amplia puerta en el centro y entradas o salidas a ambos lados. La representación se hacía al aire libre en un teatro excavado en forma de herradura en la ladera de una colina. Biografía de Eurípides. Eurípides, 484 a.C. y 406 a.C. Fue uno de los tres grandes dramaturgos de la Grecia clásica. Nació en Salamina, Grecia. A diferencia de Esquilo y Sófocles, retrató personajes más humanos y realistas, mostrando pasiones, dudas y contradicciones. Dio protagonismo a las mujeres y a los marginados, lo que lo convirtió en un autor innovador y polémico en su época. Eurípides escribió más de 90 tragedias, de las cuales se conservan 19. Entre sus obras más famosas están Medea, Las Troyanas, Hipólito y Las Bacantes. Eurípides murió en Macedonia en el 406 a.C. y hoy es recordado como el trágico más moderno por la vigencia y profundidad de sus obras. Hablemos sobre el mundo de Eurípides, sus valores primordiales, creencias religiosas y en cuanto a la sociedad. Valores primordiales. Existía cierta tensión entre la fe religiosa y la razón humana. La concepción de los dioses que se trasluce en las tragedias de Eurípides es coherente, tradicional incluso, pero no es ni mucho menos reconfortante. Parece haber reducido a una base mínima el acervo de creencias religiosas para cimentar en ella su concepto trágico del mundo. Consideraban a la guerra como destrucción absoluta. Eurípides sugiere que una guerra causa la ruina por igual, vencidos y vencedores, por lo que la duración de la guerra les repugnaba. En cuanto a las creencias religiosas, al tratar temas de tanto alcance, Eurípides tuvo que abocar inevitablemente en el problema de los dioses y el papel que desempeñan en las vidas humanas. Se dejó influir por el espíritu crítico de su época y con frecuencia les hace a sus personajes poner en duda la bondad y la justicia de los dioses. Aunque esto no demuestra que fuera un ateo, un agnóstico o un racionalista. Eurípides se esforzaba también por comprender el papel que en realidad les competía a los dioses en los asuntos de los hombres. En cuanto a la sociedad, Eurípides tenía un gran interés por las especulaciones teológicas que pone a menudo en boca a sus personajes, pero su visión trágica de la vida no sirve de gran consuelo. Los dioses son lo que son y los hombres deben obrar sabiéndolo y precaverse de ellos.
Eurípides era muy permeable a la sociedad en que vivía y las alusiones directas o veladas a los problemas de la vida corriente son en su mundo más frecuente que en Esquilo y Sófocles. En particular, le preocupaba la guerra de Peloponeso entre Atenas y Esparta. En los comienzos de estas, escribió las Heráclidas, que relatan un episodio del pasado legendario de Atenas. Atenas ha sido atacada y tiene derecho de defenderse. En esa época, Eurípides no siente duda ni preocupaciones sobre la guerra. En Los Suplicantes, que escribió el 424, así, hacia el final de la primera parte de la guerra, su actitud ha cambiado algo. Pero, por muy deseable que sea la paz, todavía no es posible. Y mientras tanto, Atenas está dispuesta a defender sus antiguas tradiciones, a costa incluso de la guerra. Eurípides conoce ya mejor la guerra y penetra con más profundidad en sus implicancias, aunque siga siendo todavía el ateniense patriota, deseoso de que su patria se muestre fiel a sí misma y se oponga a quienes desean destruirla. Creían en la misión de Atenas y con ello se mostraba fiel a la memoria de Pericles ya muerto. Ahora bien, cuando se reanudaron las hostilidades, los puntos de vista de Eurípides habían cambiado por completo. Las troyanas se representaron en la primavera de 415 a.C., después del invierno en que los atenienses pasaron a cuchillo a los varones de Melos y vendieron las mujeres y niños como esclavos. Es imposible dudar que era esto lo que Eurípides tenía en mente. Características de la obra escogida. En el siguiente cuadro podemos observar diferentes características de la obra escogida, Medea, como por ejemplo su trama, ciertos puntos principales que dieron inicio a esa tragedia. También podemos observar diferentes tratamientos de personajes. Y finalmente, en qué consiste la tragedia presente en la obra en cuanto al punto de vista de los integrantes del grupo. Ahora veamos de qué formas podemos incorporar la obra leída al nivel secundario. Podemos presentar las siguientes actividades. Por ejemplo, actividad 1. Los estudiantes deberán crear un mapa visual, como por ejemplo el que vemos en imagen, utilizando las aplicaciones, por ejemplo, de Canva, en donde muestran la evolución emocional de Medea, el amor, la traición, la furia y la decisión. Se puede acompañar con citas breves de la obra, acompañando con emojis o colores simbólicos que representan esa evolución. Segunda actividad. Los alumnos deberán crear una dramatización donde los estudiantes debatan si Medea es víctima o villana. Podemos dividir la clase en dos grupos que defiendan diferentes posturas. Finalmente, hacemos dialogar el pasado con el presente. Efectivamente, mucho del mundo trágico griego continúa vivo en nuestra sociedad actual. El espíritu de la tragedia griega perdura en múltiples expresiones culturales, narrativas y psicológicas de la modernidad. ¿En dónde? En el cine y la televisión. Se encuentran películas y series dramáticas que exploran conflictos morales, dilemas existenciales y el enfrentamiento entre el individuo, el destino a la sociedad. También lo encontramos en la literatura y las novelas que exploran las condiciones humanas en términos trágicos como la culpa y la búsqueda de algún significado acerca del dolor, la pérdida, el poder y la moral. El mundo de la tragedia no solo continúa vigente en el presente, sino que es fundamental para entender el cómo contamos historias, cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo enfrentamos las crisis colectivas e individuales. Dialogamos con el pasado cada vez que miramos una serie, leemos una novela o debatimos sobre la ética o el poder. La tragedia habla sobre lo que nunca cambia, que es la naturaleza humana.